Medidas de asociación entre variables. Se dice que dos variables están correlacionadas cuando una variable tiende a aumentar o disminuir a medida que la otra aumenta o disminuye. Cuando una variable aumenta al aumentar el valor de la otra, se dice que hay una correlación directa o positiva. En cambio, cuando una variable disminuye al aumentar el valor de la otra, se dice que hay una correlación inversa o negativa. En un diagrama de dispersión se grafica una variable en el eje X contra la otra en la misma unidad de muestreo en el eje de las Y. Los datos correlacionados muestran un patrón agregado y estrecho, ascendente cuando hay una correlación directa o descendente cuando hay una correlación inversa. En cambio, en una gráfica de ese tipo, los datos no correlacionados muestran un patrón disperso. Los índices de correlación usualmente presentan valores entre -1 y +1. Los valores cercanos a -1 indican una correlación inversa. Los valores cercanos a +1 indican una correlación directa. Los valores cercanos a 0 indican una ausencia de correlación. El coeficiente de correlación más utilizado es el clásico de Pearson. Este coeficiente es ideal si los datos siguen una distribución normal sin datos atípicos. Sin embargo, en muchos fenómenos ecológicos y ambientales, valores muy altos o muy bajos de grupos de variables tienden a agruparse espacial o temporalmente. Esto tiende a producir correlaciones espurias. Por ejemplo, en este mapa, la presencia de depósitos minerales resulta en concentraciones altas de varios elementos en el subsuelo de ciertas regiones particulares. Esos datos aparecen en la parte superior derecha de la gráfica de dispersión, mientras que el resto de los datos aparecen en la parte inferior izquierda. Eso resulta en una alta correlación, que en realidad no existe. En realidad son dos fenómenos separados. En otros coeficientes de correlación, como el de Spearman o el de Kendall, es el orden de los valores de los datos el que determina el resultado, no los valores de los datos en sí. Por esta razón, esos coeficientes son menos sensibles a los datos atípicos y a la distribución de los datos. Aún en el mejor de los casos, en general, una alta correlación no requiere ni implica que las variables estén causalmente asociadas. Es decir, el estar correlacionadas no implica que una cause la otra. Por ejemplo, esta gráfica muestra el número de personas ahogadas en albercas por año en los Estados Unidos y el número de películas protagonizadas por el actor Nicolas Cage. La correlación es relativamente alta, 0.66. En este otro ejemplo, existe una alta correlación, 0.94, entre el aumento de consumo per cápita de queso en los Estados Unidos y el número de personas muertas por asfixia al enredarse en las sábanas de su cama durante la noche.